Listo. Ok. Bueno, entonces la semana pasada habíamos terminado haciendo algunos de los ejercicios que están acá, ¿no? De esta página. Eh, Hoy vamos entonces a continuar con lo que es el criterio de la primera derivada, ¿no? Ahora sí, ya hemos hablado un poco de manera general de la primera de la derivada y de cómo la derivada nos sirve para revisar si una función es creciente, si una función es decreciente y para saber si es un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto del criterio de la primera derivada y es lo siguiente. Nosotros sabemos que para buscar los máximos y los mínimos tenemos que encontrar eh, los puntos donde la derivada es igual a cero, ¿sí o no? Y si queremos el máximo absoluto, pues en un intervalo miramos de los puntos críticos y en los extremos cuál es el máximo de la función en esos puntos. Y con eso tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Pero ¿qué pasa si queremos hallar un máximo relativo? Pues habíamos hablado de que necesitábamos las derivadas, ¿no? Los puntos donde la derivada es igual a cero. Pero resulta que pueden ocurrir cosas con la derivada que no necesariamente me llevan a un punto en el cual es un máximo relativo. Recordemos primero que si yo tengo una función de este estilo, ¿no? Algo así, pues nosotros podemos hallar los máximos relativos mirando los valores que están aquí. Estos son máximos relativos, como puntos donde eh, ocurre que se llega como a una cima, como un valle, ¿no? No necesariamente son los máximos absolutos o los mínimos absolutos, sino que son puntos donde se encuentran máximos o mínimos relativos, extremos relativos. Por eso se llama así, porque es relativo a la vecindad en la que están, ¿no? Es decir, esto es un mínimo relativo, pero no es un mínimo absoluto. Digamos, aquí en esta gráfica sería el mínimo absoluto este de acá. Y si vemos, en todos estos casos, si miráramos cuál es la pendiente de la recta tangente, veríamos que la pendiente de la recta tangente es igual a cero, ¿no? Entonces tendríamos que todos estos puntos son máximos relativos y la derivada es igual a cero. Pero puede ocurrir cosas de este estilo, por ejemplo. Una gráfica de este estilo, donde justo en este punto de aquí, hiciéramos la derivada ahí, podríamos obtener que justamente la recta pendiente de la recta tangente es cero también. O sea, en este punto, como esto que está aquí, si hiciéramos la derivada, nos daría cero en ese punto. Y claramente esto no es ni un extremo, esto no es ni un máximo ni un mínimo relativo. No es nada. En este momento no tenemos ninguna definición para eso. Es un punto crítico, pero no es ni un máximo ni un mínimo relativo, como en estos casos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un punto crítico es un máximo o un mínimo? Esa viene siendo la pregunta. ¿Cómo sabemos si es un máximo o un mínimo relativo? Y para eso es que entra eh, el criterio de la primera derivada. Y lo que tenemos el criterio de la primera derivada es que si la derivada cambia de positiva a negativa, entonces ese punto es un máximo relativo. En cambio, si la derivada cambia de negativa a positiva alrededor de ese punto, entonces el punto es un mínimo relativo. Y si el signo no cambia, el de la derivada, entonces no es ni máximo ni mínimo. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí. Miren qué sucede con la derivada antes de este puntico de acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si trazamos aquí la recta tangente? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es la pendiente de esta recta que está aquí? ¿Cómo es la Negativa. pendiente? Es negativa. Entonces aquí la pendiente sería negativa. En otras palabras, la derivada es negativa, ¿sí o no? Y realmente va a ser negativa todo el tiempo hasta que llegue al punto crítico, ¿no? O sea, no importa, en cualquier punto de estos de aquí,
la derivada va a ser negativa. Y ahora, ¿qué pasa de este lado? ¿Qué pasa con esta pendiente? Positiva. Es positiva. Entonces la derivada es positiva. Entonces fíjense que lo que sucedió fue que el signo de la derivada cambió de ser negativa a ser positiva. ¿Y dónde cambió? En el punto crítico. Y entonces si cambia de ser negativa a ser positiva alrededor de un punto crítico, decimos que ese punto crítico es un mínimo relativo. Fíjense, ¿por qué? Porque al ser la derivada negativa quiere decir que va bajando y al cambiar a ser positiva quiere decir que ahora la función va subiendo. Y si va bajando y luego subiendo, pues quiere decir que esto acá es un mínimo. De igual manera, antes de este punto crítico que está acá, este segundo punto crítico, ¿cómo es la derivada antes del punto crítico? De ese punto crítico, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y Y después pasa del negativa. punto crítico pasa a Negativo. ser negativa. Entonces, fíjense que esto que estoy trazando acá, esto es como los intervalos que me interesan. Entonces, fíjense que en este intervalo que está aquí, en todo este intervalo, la función ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente. Y eso la semana pasada lo vimos, y es que si una función es decreciente, entonces quiere decir que su derivada ¿cómo es? Negativa. Entonces, en todo este sector azul, tenemos que f' es negativo. Y ahora, ¿qué pasa en todo este sector amarillo? La función es La creciente y su derivada Creciente. creciente, entonces f' es positivo. Y luego, por este lado, aquí hasta el siguiente punto crítico, ¿qué va a pasar con la derivada? Negativa nuevamente. Aquí vuelve a ser negativa la derivada. Negativa. Entonces, ahí volvemos a tener este caso. Y entonces, fíjense que aquí cambió de ser negativo a ser positivo. Entonces, este punto crítico correspondiente, como cambió de negativo a positivo, es un mínimo relativo. Pero este punto pasa de positivo a negativo, la derivada. Antes del punto crítico es negativo y después del punto crítico es positiva la derivada, ojo, no la función, la derivada de la función. Entonces, esto es un máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cada vez que encontremos un punto crítico, vamos a mirar qué sucede con la derivada antes y después del punto crítico, y de acuerdo a eso podremos saber si es un extremo, si es un máximo o un mínimo. Por ejemplo, aquí, en este caso también la derivada es negativa, y en estos otros espacios, pues la derivada es positiva. Entonces, de esa manera, si cambia de negativo a positivo, es un mínimo, pero si cambia de positivo a negativo, pues es un máximo. ¿Qué pasa en este caso que está aquí? Pues en este caso, este es el punto crítico. Este es el punto crítico. Pero ¿qué pasa con la función todo el tiempo? ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. 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 Entonces fíjense que la derivada aquí, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Aquí es positiva, ¿no? La pendiente es positiva. Y después del punto crítico, Sigue ¿cómo es la positiva. derivada? Positiva. Entonces Positiva. no cambió. No hubo cambio de Sigue signo en la derivada. Exacto, no hubo cambio de signo en la derivada. De hecho, siguiendo nuestro esquema de colores, esto hubiera sido amarillo todo el tiempo y aquí otra vez amarillo. Entonces, no habría cambio de signo, por lo tanto, no habría cambio de signo en la derivada, por lo tanto, lo que tenemos es que este punto de aquí no es ni máximo ni mínimo. Y la razón es pues, porque la derivada siempre es positiva. Y si siempre es positiva, quiere decir que la función, ¿cómo es? Si la derivada siempre es positiva, ¿cómo es la función? Creciente. Creciente.
Y si es creciente, quiere decir que no hay ni máximo ni mínimo, ¿no? O sea, es como si usted va subiendo una montaña y usted sabe que siempre va para arriba. Pues si siempre va para arriba, no ha llegado a ninguna cima, ¿no? ¿Cómo sé que yo llegué como a una cima? Es si yo voy subiendo y de repente empiezo a bajar, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Voy subiendo y de repente empiezo a bajar. Eso es un máximo. O si llegué a un valle, pues voy bajando y luego empiezo a subir. Pues ya sé que llegué a un valle. Pero si solo subo, pues no he llegado a ningún máximo. O el caso contrario, si solo bajo, pues tampoco he llegado a un mínimo, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y recordar que la definición de punto crítico es todos los lugares donde la derivada es igual a cero o donde la derivada no existe, ¿no? Podemos tener caso también en que sea un máximo y la derivada no exista. Bueno. Entonces, en esto se resume esta diapositiva. Si la derivada cambia de positivo a negativo, entonces la función es un máximo relativo. Si la derivada cambia de negativo a positivo, entonces la función es un mínimo relativo. Y si no cambia, pues no es ninguno, ni lo uno ni lo otro. Aquí está el dibujito. Estos son los casos donde no puede, donde no cambia, ¿no? Aquí, de ese estilo, o de este estilo, ¿no? Que es este punto de aquí donde la derivada no existe, ¿sí ven? Es un punto crítico porque la derivada no existe. Recordemos que los puntos críticos son los puntos donde la derivada es igual a cero o no existe. Pero este punto crítico no es ni máximo ni mínimo porque justamente la derivada no cambia de signo. Bien. Entonces, esto nos va a servir para poder trazar, digamos, hacer un bosquejo mucho mejor de la gráfica de una función, porque vamos a poder saber qué puntos críticos son máximos y qué puntos críticos son mínimos. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en este caso, hagamos este caso. Hallemos los puntos críticos de esta función y encontremos cuáles puntos son los máximos y cuáles son mínimos, sin graficar. Por ahora no grafiquemos, simplemente encontremos cuáles son los máximos y los mínimos relativos de esta función. ¿Ok? Entonces la función es p de x igual x cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Esta es la función. Bien. Y la pregunta es, ¿cuáles son mínimos relativos? ¿Dónde están los mínimos relativos? ¿Y dónde están los máximos relativos de esta función? ¿Dónde están? Entonces, para poder saber cuáles son mínimos y máximos, necesitamos encontrar los puntos críticos. Y para encontrar los puntos críticos necesitamos saber cuáles son los puntos donde la derivada no existe, donde la derivada es igual a cero. Entonces necesitamos saber la derivada. Al derivar 9, ¿no? Tenemos aquí la derivada, la factorizamos. Pero más fácil, aquí de una vez necesitamos saber los puntos donde la derivada es igual a cero, ¿no? Entonces lo igualamos a cero para encontrar los puntos críticos y vamos despejando. Dividimos por 3 primero y factorizamos. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dan los puntos críticos que van a ser en x igual a 3 y en x igual a menos 1. No hay ningún punto donde la derivada no exista, ¿no? Entonces estos son los dos puntos críticos. ¿Sí? Entonces estos son los puntos críticos. Puntos críticos. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles de esos puntos críticos son máximos relativos y cuáles son mínimos relativos? ¿Sí?
A simple vista no lo sabemos. Necesitamos hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos el criterio de la primera derivada. En otras palabras, ¿qué pasa con la derivada antes de este punto crítico, x igual a 3, y qué pasa después de x igual a 3? ¿O qué pasa antes de x igual a menos 1? ¿Qué pasa después de x igual a menos 1? Entendiendo que esta es nuestra derivada, ¿no? Esta acá. Ojo, no vamos a ver qué pasa con la función. No es con la función, es con la derivada. Necesitamos saber qué sucede antes y después de los puntos críticos. Y entonces, para hacer eso, podemos aquí hacer el cementerio. Con eso podemos... ¿Por qué? Porque necesitamos los puntos donde la derivada sea igual a 0, perdón, donde la derivada sea positiva y los puntos donde la derivada sea negativa. Necesitamos encontrar esos intervalos. Y nosotros sabemos que eso lo podemos hacer con el cementerio, con la técnica que ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, cogemos, ya sabemos que esta es nuestra derivada. Ojo, tenemos que mirar ahora en la derivada, ¿no? Entonces, x menos 3, x más 1. Tenemos aquí 3, menos 1 y 3. Y entonces ponemos positivo a la derecha del 3, típico cementerio. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo en qué intervalos la derivada es positiva y en qué intervalos la derivada es negativa, ¿no? Y entonces resulta que la derivada va a ser positiva de menos infinito hasta menos 1, luego va a ser negativa desde menos 1 hasta 3, y luego va a ser positiva de 3 hasta infinito. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que alrededor de menos 1, la derivada va a pasar de ser positiva a ser negativa. Pasa de positivo a negativo. Y entonces, ¿qué significa? Es un máximo. Exacto. Entonces, x igual a menos 1, la derivada antes de x igual a menos 1 es positiva y después es negativa. Entonces, miramos el criterio de la primera derivada y nos dice que si la derivada cambia de positiva a negativa, entonces es un máximo relativo. Eso quiere decir que este es un máximo. Bien, la derivada primero era positiva y luego era negativa. O sea, la función iba subiendo y luego empezó a bajar. Es un máximo. ¿Qué pasa alrededor de 3? Antes es negativa y luego es positiva. Entonces primero va bajando y luego empieza a subir. Entonces, ¿qué significa? Que 3 es un ¿qué? Mínimo. Mínimo. Entonces quiere decir que 3 es un mínimo. Ojo, relativos, ¿no? No estamos diciendo que son absolutos, son relativos. Y así podemos encontrar los máximos y los mínimos relativos de la función. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, listo. Ahora, teniendo esto, bien, volvemos entonces, venimos ahora a la pregunta original de el ejercicio. El ejercicio nos pide graficar la función. Graficarla. Y aquí tenemos unos parámetros. Entonces, ¿cómo podemos trazar o cómo podemos hacer el bosquejo de la gráfica de esa función? Entonces, hacemos todo lo que antes hacíamos. Aparte de encontrar los ceros, los raíces, ¿sí? Como hacíamos en la unidad 1, ¿no? Que buscábamos cuáles eran las raíces, las asíntotas, bueno, todo eso, pues tenemos que, aparte, mirar qué pasa con las derivadas. Entonces hay que encontrar la derivada de f, factorizar f', encontrar los números críticos, aplicar el criterio de la primera derivada y ahí ponemos encontrar cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos y toda la cosa. Entonces aquí tenemos máximo y mínimo. Vamos a graficar, vamos a hacer el bosquejo de eso.
Pero bueno, antes hagamos lo que todos siempre hacíamos, y es cuáles son los cortes, ¿no? Los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a ser un poco más complicado porque tenemos una ecuación de grado 3. Tenemos que encontrar los cortes con el eje X y con el eje Y de esto. Y tenemos que aplicar unas cosas que de pronto algunos no recuerdan, la división sintética. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Yo no ponía que tenemos que factorizar f de x lo más que podamos. Tenemos que f de x es x cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2, ¿no? Queremos factorizarlo todo lo que queremos para poder encontrar los puntos donde la función es igual a 0. Entonces, si se acuerdan que uno hacía algo así en el colegio para poder encontrar, ¿no? Y uno probaba con los múltiplos de 1, menos 1, 2, menos 2. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? O nada. Bueno, entonces no hay nada. ¿Nadie? Yo no, la verdad. Okay, bueno. En este caso, entonces no lo hagamos. Dejémoslo, esta parte dejémosla ahí como pendiente. Lo que podemos tener es que ya tenemos que x3 y x-1 son mínimos relativos. Entonces uno puede tener un bosquejo, de pronto sin mirar pues lo que pueda pasar con los cortes. Tenemos x igual aquí en -1, 1, 2, aquí en 3. Estos son los cortes. Entonces ya podemos saber que esta gráfica va a tener un mínimo en -1, ¿no? Un mínimo, no, sí, un mínimo en 3 y un máximo en -1. Un mínimo en 3 y un máximo en -1. Entonces primero veamos cuánto da f de -1. F de -1 me da -1, -1, -3, -4, -4 más 9, 5 más 2, 7, ¿no? F de -1 es 7. Entonces lo marcamos por aquí, digamos que esto sea 7. ¿Cuánto es f de 3? Pues f de 3 me da 3 al cubo 27, 27 menos 27 da 0, menos mal. 0 menos 27 menos 27, menos 25. Entonces, menos 25, digamos que es por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que esto sea aquí 7, esto aquí sea menos 25. Obviamente no está a escala, ¿no? Entonces, quiere decir que la gráfica de esta función va a ser algo así, ¿no? Va a tener esta forma. Fíjense que aquí el -1 se convierte en un máximo relativo y el 3 se convierte en un mínimo relativo. ¿Preguntas? No, profe. ¿Una? O sea, profe, pero lo único que hay que hacer es unir los dos puntos, o sea, no importa por dónde corte. Sí, digamos, lo que yo quiero que entiendan o lo que hay que entender es que esto es un máximo relativo y que esto es un mínimo relativo. Ah, ok. Obviamente, pues uno debería tratar de buscar dónde están los puntos de corte para hacerlo mejor, ¿no? Ok, profe, listo. Ok, entonces, teniendo eso,
Miremos este. X a la 4 menos 4x cubo más 10. Y queremos encontrar los puntos donde, o entender cuáles son los máximos y los mínimos relativos de esa función. Entonces, de nuevo, hacemos la derivada, ¿no? 4x cubo menos 12x cuadrado, o sea, la derivada. Buscamos los máximos y los mínimos relativos, entonces igualamos a 0. No hay ningún punto donde la derivada no exista, primero que todo, entonces pues nos queda igualar a 0 y mirar los puntos donde la derivada es igual a 0. Y entonces ahí, bueno, primero dividimos por 4, factoricemos el x cuadrado, ¿no? Entonces los puntos donde la derivada es igual a 0, en este caso van a ser x igual a 0, ¿sí? Y x igual a 3. ¿Bien? Entonces, aquí hay algo interesante, y es que este x está al cuadrado, ¿no? Vamos a ver eso qué significa. Tenemos que hacer el cementerio. Entonces, los puntos serían 0 y 3. El cementerio sería x cuadrado y x menos 3. Ahora resulta que x cuadrado, ¿qué pasa con x cuadrados? ¿Qué pasa con el signo de x cuadrado? Siempre es positivo. Siempre es positivo. Entonces, en este caso, el cementerio marca todo el tiempo positivo para x cuadrado. Para x menos 3, lo hacemos normalito. A la derecha más y a la izquierda negativo. Y ya tenemos esto que está aquí. Ya tenemos nuestro cementerio hecho. Sabemos entonces que la derivada va a ser negativa en el intervalo menos infinito a 0 y también en el intervalo 0 a 3, o sea, en todo este intervalo es negativa. Y después es positiva desde 3 hasta infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que este de aquí, x igual a 3, la derivada cambia de negativo a positivo. Entonces, ¿qué tipo de extremo es? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. Mínimo. Es un mínimo. Pero ¿qué pasa en 0? Pasa de negativo a negativo. O sea, no cambia. No es un extremo. Entonces, exacto. Entonces, eso significa que este de aquí no es extremo, no es un extremo. No es un extremo. Simplemente es un punto donde la derivada es igual a 0. Y ya, para tenerlo en cuenta. Bueno. Bien, ahora entonces lo que tenemos que hacer es mirar otro ejercicio. Gráfica de una función racional. Entonces ahora tenemos una función de este estilo. Pues al cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1. Ah, bueno, antes de eso, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cómo podríamos hacer un bosquejo de esa gráfica? Pues, miramos cuánto vale la función en 0 y en 3, ¿no? F de 0 da 10, ¿no? Y f de 3, que es la otra, me da 3 a la 4, 81. 27 por 4, 108. 81 más 10, 91. 91 menos 108. A ver, 91 menos 108. ¿Cuánto es? Menos 17. Sí, menos 17. Entonces, ¿qué pasa? En 0, la función va a pasar por 10. Y en 3, la función, bueno, voy a ponerlo más bajito, la función aquí va a pasar por 10. Y en 3,
función va a pasar por menos 17. Digamos que sea por aquí. Y sabemos que en 0 no es un extremo y que la derivada es negativa. Entonces, ¿qué pasa con la función original? ¿Qué pasa con la función si la derivada es negativa? Decreciente. Es decreciente. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la función es decreciente, llega aquí, la derivada es igual a 0, pero sigue bajando, ¿no? Sigue bajando y aquí va a llegar a un punto donde es un mínimo. Ay, me escaché. Pues la derivada sigue bajando, llega la derivada igual a 0, sigue bajando aquí. Y en esta función la derivada es... Y tenemos esto aquí. Este sería un bosquejo de la gráfica de esa función. ¿Sí? Muy bien, ahora sí hagamos esta. F de x igual a x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1. Y entonces esto es una función racional, ¿no? Y esto, nosotros sabemos cómo trazar la gráfica de esto, ¿no? Lo hicimos en la unidad 1. Entonces tenemos que encontrar las intersecciones con x, las intersecciones con y, las asíntotas, ¿no? Todo eso lo podemos saber. Pues hagámoslo. Antes de mirar extremos relativos y todo eso, pues miremos qué pasa con las intersecciones. Entonces, intersecciones con x. Los puntos donde esto es igual a 0. Entonces, recuerden, las intersecciones con x eran los puntos donde el numerador es igual a 0. ¿Sí se acuerdan? Entonces, miramos esto y resulta que la solución x cuadrado igual a 3. Y recordemos que cuando saco cuadrados, tengo que decir que x igual a raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3. Y tenemos las intersecciones con x. Las intersecciones con y. Recordamos que eso no es más que f de 0, ¿no? F de 0 en este caso nos da menos 3. Las asíntotas, ¿no? Tenemos que mirar cuáles son las asíntotas. Entonces, asíntota horizontal. Recordemos que para saber las asíntotas, miramos la asíntota horizontal, miramos el grado del exponente de arriba y el grado del polinomio de arriba y el grado del polinomio de abajo. En este caso, ambos es 2. Entonces, como los dos son iguales, ¿dónde está la asíntota horizontal? ¿Quién me lo dice? O ya se les olvidó. En cero, hay. profe. No hay. Horizontal, sí. Sí va a haber. No es en cero. No, en 0 no es. Si el grado de las dos polinomios es iguales, ¿dónde está la asíntota? En 1. En este caso, estaría en 1. Recuerden que si los grados son iguales, dividimos los coeficientes principales. En este caso es 1 sobre 1. Entonces, la asíntota horizontal me da en 1. Asíntota vertical, lo que tenemos que ver es los puntos donde el denominador es igual a 0. Y en este caso, x cuadrado más 1 tiene que ser igual a 0 aquí. No hay. No hay puntos porque esto siempre es positivo. Entonces no hay asíntotas verticales, tampoco va a haber asíntotas oblicuas. Entonces ya tenemos todo, esto es todo lo que hacíamos en la unidad 1. Tenemos todos estos ingredientes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también? Mirar dónde están los extremos relativos. Entonces, para mirar los extremos relativos necesitamos los puntos críticos, es decir, la derivada. Entonces vamos a derivar. Es una función racional, una fracción, derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba, sin derivar. Dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí podemos factorizar el 2x, ¿no? Aquí arriba hay un 2x. Nos queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado más 3, entendiendo que aquí hay un signo.
Entonces, ¿qué nos queda? 2x, se nos cancela x cuadrado y x cuadrado se nos va. 1 más 3 da 4. Entonces me queda 4 por 2x, 8x, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y esta es la derivada. Y queremos encontrar los extremos relativos, es decir, tenemos que igualar eso a 0 porque tenemos que encontrar los puntos críticos. Si queremos encontrar los puntos donde esto es igual a 0, pues entonces solamente es cuando 8x es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 0. Este es el único punto crítico. ¿Por qué? Y aparte tenemos que mirar cuáles son los puntos donde la derivada no existe. En este caso, corresponderían a los puntos donde el denominador es igual a 0. Pero no es posible, porque este denominador siempre va a ser positivo. Entonces no hay puntos críticos donde la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, x igual a 0 es el único punto crítico. Ahora, necesitamos saber qué sucede con el signo, ¿no? ¿Qué sucede con el signo de esta función, de esta derivada? Si cambia o no cambia alrededor de este punto crítico. Entonces ponemos nuestro x, ¿no? Y el único que es solo 1, ahora solo tenemos 1. Entonces todo lo que está a la derecha es positivo y lo que está a la izquierda es negativo. Es decir, que hay un cambio en el valor de la derivada. Entonces, ¿qué sucede con x igual a 0? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Es un mínimo porque la derivada pasa de negativo a positivo. Entonces, x igual a 0 es un mínimo relativo. Y ya tenemos todos los ingredientes para poder hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Importante, hallar cuánto vale la función en el mínimo relativo. Entonces, lo único que nos faltaría mirar es cuánto vale f de 0. Pero ya lo sabemos, ¿no? F de 0 vale menos 3. O sea, fíjense que menos 3 es el punto de corte con y, pero también es un mínimo relativo. Entonces, la función va a pasar por menos 3 aquí, ¿sí? Va a intersectar a x en raíz de 3 y en menos raíz de 3. Ya digamos que entonces a 1, 2, entonces menos raíz de 3 es como por aquí. Y raíz de 3 es como por aquí. ¿Sí? Por ahí va a pasar. Hay una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿No? Hay una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Qué más tenemos? No tenemos más. Y bueno, x igual a 0 es un mínimo relativo. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí lo que vamos a tener es que la gráfica va a ser así. Pero ¿qué hice mal aquí? Ah, no, la asíntota no es en x igual a 0, ¿no? No me prestan atención. En y igual a menos 1. La asíntota. Entonces la gráfica de esa función va a ser una cosa así. Esto es un mínimo relativo, entonces ¿sí lo ven? Esta la podemos hacer mucho más adecuada. ¿Alguna pregunta? Yo no entendí la gráfica. Mira, pusimos todo lo que ya habíamos dicho, es decir, las intersecciones con x en raíz de 3 y en menos raíz de 3, la intersección con y en menos 3, la asíntota horizontal en y igual a 1. Eso es todo lo que está puesto en negro ahí, todos los puntitos. ¿Sí? Ah, vale, ok.
Y lo extra que hemos agregado es el hecho de saber que este es un mínimo relativo. Entonces tenemos que hacer como la montañita acá. ¿Sí? Sí, profe, listo, ahora sí. Bien. Fíjense que antes digamos, de saber derivar y entender lo que son los mínimos y los máximos y cómo podemos utilizar la derivada para eso, nosotros solo conocíamos esto que está aquí. Entonces, no sabíamos cómo se comportaba. Pues sabíamos que tenía que ser algo así, ¿no? Esto tenía que pasar. Pero no sabíamos si había mínimos o máximos o lo que sea. Digamos, aquí hubiera podido pasar algo así, ¿no? No teníamos ni idea de qué pasaba entre estos lugares, pero como sabemos que el único extremo relativo es esta gráfica que acaba de dibujar no es posible, porque esta gráfica tiene más extremos relativos. Estos chiquiticos son extremos relativos. Entonces, esta gráfica no la puedo hacer. Otra cosa que si teníamos algo así, hubiéramos podido dibujar esto que está aquí. Esto es válido, ¿no? ¿Por qué esta no se puede? ¿Por qué esta no es cierta? ¿Quién me dice? Porque arriba habría más puntos críticos. Exacto, porque en ese caso tendríamos estos dos puntos críticos que no existen, porque ya sabemos que el único es el de aquí abajo. Entonces, esta gráfica no es posible porque tendría más puntos críticos. Entonces, por eso es que sabemos que la única posibilidad es algo de este estilo. Bueno, sin cortar aquí esto. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno. Seguimos entonces. Esta otra. F de x igual a x al cuadrado más x menos logaritmo natural de valor absoluto de x. Aquí, este valor absoluto de x lo único que está diciendo, bueno, ya sabemos que el logaritmo natural, el dominio del logaritmo natural es todos los positivos, ¿no? Entonces, lo único que nos está diciendo es que esta x tiene que ser positiva. Entonces, ya sabemos que el dominio de esta función es los positivos, ¿no? El dominio de esta función es los positivos si no tuviera el valor absoluto. O sea, si tuviéramos esto aquí, el dominio serían los positivos, solo los positivos. Pero bueno, tiene el valor absoluto, entonces ahora podemos hacer todos. Pero bueno, entonces, ¿cómo hallamos aquí los puntos críticos, o los máximos y los mínimos? Bueno, la derivamos. 2x, ¿no? Más 1, menos la derivada de logaritmo natural de x. Entonces vamos a no complicarnos la vida y vamos solamente a quedarnos sin el valor absoluto para que no tengamos problemas. ¿Listo? O bueno, hagámosla con el valor absoluto. La derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x es justamente 1 sobre valor absoluto de x. ¿Sí? Es esto. Bien. Entonces, en este caso tenemos que encontrar los puntos donde esta derivada es igual a 0 o donde no existe. Entonces, como bien se pueden dar cuenta, hay un punto aquí donde la derivada no existe y es en x igual a 0. No existe precisamente porque estaría dividiendo. ¿Sí?
estaría dividiendo. Y también tenemos que ver los puntos donde la derivada sea igual a 0. Entonces tenemos que mirar dónde esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces primero tratemos los positivos y luego tratemos los negativos. Esto puede complicarse un poquito más, ¿no? Por el valor absoluto. Entonces tendríamos que mirar cuando x es positivo y cuando x es negativo. Entonces miremos los dos casos. Cuando x mayor que 0, sabemos que el valor absoluto es positivo. Entonces nos queda 2x más 1, menos 1 sobre x igual a 0. Y tenemos que resolver. 2x cuadrado más x menos 1, como x es dividido en x, ¿no? Pero se me cancela con el 0, no pasa nada. Y factorizamos esto. Se puede factorizar. 2x más, 2x menos, multiplicado de menos 2 sumado 1, 2 y 1. Igual a 0. Entonces factorizo este 2. Y más 1 por 2x menos 1. Entonces las raíces son x igual a menos 1 y x igual a 1 medio. Pero habíamos dicho que x mayor que 0, entonces este no lo tomamos en cuenta, porque este es un negativo. Este es un punto crítico, x igual a 1 medio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando x es menor que 0? Entonces lo que vamos a tener es que 2x más 1, ya el valor absoluto de x no sería x, sino sería menos x. Entonces aquí sería más 1 sobre x igual a 0. 2x al cuadrado más x más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces 2x más igual a... Bueno, aquí lo que vamos a dar es que esto no tiene raíces reales. Ustedes hicieron la ecuación cuadrática. Ah, no, sí tiene. Toca hacerlo con ecuación cuadrática. X igual a menos 1, más o menos raíz de 1 al cuadrado, menos 4 por c. Ah, no, no tiene. Menos 8 sobre 2. Esta es, pero fíjense que el determinante es negativo. Por lo tanto, este número es un número complejo, un número imaginario, por lo tanto no es un número real. Entonces no hay más puntos críticos. Pues fíjense que el único punto crítico sería este, y el otro punto crítico sería este. Estos dos son los puntos críticos. Este porque la derivada no existe, y este porque es el único punto donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es máximo, cuál es mínimo relativo? Entonces tenemos que mirar qué sucede antes y qué sucede después de estos puntos críticos. Y acá no podemos hacer el cementerio porque realmente no tenemos esto factorizado. Uno puede hacer el cementerio cuando tiene la cosa factorizada, pero no la tiene factorizada. Entonces, una manera muy sencilla de hacerlo es mirando un valor cercano a 0 antes y un valor cercano a 0 después en la derivada. Entonces, por ejemplo, miramos qué pasa con f' de menos 1 y qué pasa con f' y entonces aquí no podemos tomar 1 porque tiene que ser antes de este otro punto crítico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con f' de 0.1? ¿Sí? Entonces, f' de menos 1, ¿cuánto me da? Menos 2, ¿sí? Menos 2, más 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Y f' de 0.1 me da 2 por 0.1 me da 0.2 más 1 menos 1 sobre 0.1. ¿Sí?
Pero fue una pregunta. Sí, Usted se va evaluando, o sea, se evalúa en la función derivada o en la función normal. en función derivada, porque queremos ver si la derivada cambia de signo. ¿Sí? Si la derivada cambia de signo. Por eso Pero tenemos no que te más evaluar. también lo mismo con la derivada. Sí, también. Lo que pasa es que en los demás hicimos fue el cementerio en la derivada. Este cementerio, mire, Ah, ok, fue bien. en la derivada. La diferencia que tiene este es que no podemos hacer el cementerio, porque no tenemos la derivada factorizada. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasa con la derivada antes del 0 y qué pasa después del 0? Entonces, al evaluarlo en -1, me da que la derivada es -2. Y al evaluarlo en 0.1, que es después del 0, ¿sí? La derivada me da esto que está aquí, que esto es, o sea, esto es positivo. Digo, negativo. Esto es negativo. Negativo. Porque esto es 0.2 más 1 menos 10. Esto es negativo. Entonces lo que sucede es que la derivada es negativa antes y después del 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el 0 qué? No es un No es extremo. un... No es un extremo relativo. Déjenme ver eso, porque eso está como raro. ¿Será que nos faltó un...? ¿Qué pasa, por ejemplo? No medimos -2, sino medimos -0.1. ¿También pasa lo mismo? ¿También -0.2? Sí, también. Ahora me puse a dudar. La derivada de logaritmo natural de valor absoluto de x no es 1 sobre valor absoluto de x, perdónenme. Es 1 sobre x. Es 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces nos basta como llegar hasta aquí. Esto no es necesario hacerlo, porque la derivada es exactamente 1 sobre x. Entonces sí debemos considerar que x igual a -1 es un punto crítico. Sí debemos considerarlo. X igual a -1 es un punto crítico. Y x igual a 1/2 también es un punto crítico. Tenemos 3 puntos críticos. 3 puntos críticos. Y lo bueno es que ahora sí podemos... Ah, no podemos factorizar todavía. Entonces, ahora... Ok, yo me equivoqué. La derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x es 1 sobre x. No es 1 sobre valor absoluto de x, sino 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, x igual a 0 sigue siendo un punto crítico. ¿Por qué? Porque la derivada no existe. La derivada no existe por este x que está dividiendo. ¿Sí? Y al factorizar todo, al igualar a 0, me da x igual a -1 y x igual a 1/2. Ya no me interesa que x sea mayor que 0, porque ya no hay valor absoluto. Entonces, estos serían otros 2 puntos críticos. Entonces, tenemos 3 puntos críticos. Este, que tiene que ver cuando la derivada no existe, y estos dos que tienen que ver cuando la derivada es igual a 0. Y entonces, si queremos saber cuál es máximo y cuál es mínimo relativo, pues tenemos que mirar derivadas antes y después de esos números. Entonces, ahora sí, recapitulando lo que estábamos haciendo, decimos antes del 0, no podemos usar -1, pues porque -1 sería este. Entonces debe ser antes del 0, pero que no llegue a ser un punto crítico.
menos 0.5, por ejemplo. Y después del 0. ¿Sí? Antes del 0, ¿qué sucede? 2 por 0.5. Voy a borrar esto aquí. ¿Cuánto sería f de menos 0.5? Sería 2 por 0.5, 1, más 1, 2, menos 0. Ah, no, no puedo usar el 0.5 porque esto es un punto crítico. Perdón, tiene que ser uno más chiquitico. 0.1, 0.1. Ahora sí. Entonces me da 0.2 menos 0.2 más 1. Más 1 sobre 0.1. ¿Esto qué me da? Esto me da un número positivo. Y en el caso del 0.1, es decir, este de aquí, sería 0.2 más 1 menos 1 sobre 0.1. Y esto me da un número negativo. Ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 0 es pasa de positivo a negativo, la derivada, por lo tanto es un máximo. Ahora, ¿qué pasa antes del menos 1? Entonces, tratemos f menos 2. F menos 2, ¿qué me da? Menos 4, más 1, menos 3, menos 3, menos 3, más 1 medio. Me da negativo. Ojo que solo me importa, no me importa cuánto da, lo único que me importa es el signo. Y después del menos 1, por ejemplo, en menos 0.5, por ejemplo, en menos 0.5, sabemos que en menos 0.5 da, sería menos 1, más 1, 0, 0, más 2, positivo. Entonces pasa de negativo a positivo, por lo tanto este que está aquí es un mínimo. Y aquí antes del 1 medio tenemos que mirar qué pasa. Entonces, por ejemplo, en f de 0.1 sabemos que es negativo, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa en f de 1? Entonces 2 más 1, 3, menos 1, 2, positivo. Listo, ahora sí. Entonces tenemos que este es un máximo, este es un mínimo y este pasa también de negativo a positivo, por lo tanto este es un mínimo también. Tenemos dos máximos, perdón, un máximo y dos mínimos. Y ya, y ahí aparece. ¿Cómo haríamos el bosquejo de eso? Los puntos críticos son en menos 1, 0 y 1 medio. Entonces marquémoslos aquí. Vamos que este sea menos 1. Esto aquí sería 1 medio. Ahora sí, miremos cuánto vale la función en cada uno de esos puntos. De pronto esto fue lo que lo confundió. Porque necesitamos saber cuánto vale la función, pero es para graficarla. No para mirar si es negativo o positivo. Ahora sí, la función f de menos 1 me da 1, menos 1, 0, menos logaritmo natural de 1. ¿Sí? Entonces me da logaritmo natural de 1 es 0, da 0. 0. ¿Cuánto es f de 0? No existe. No, f de 0 no existe porque el logaritmo natural de 0 no existe. Y f de 1 medio viene siendo 1 cuarto más 1 medio menos el logaritmo natural de 1 medio. Da un número. No me interesa ahí. No. Lo que me interesa aquí es que menos 1 es un máximo. Es un máximo. Menos 1 es un máximo. Logaritmo en x igual a 0. La función no existe, pero sabemos que es un mínimo. Ah, no, es un máximo, perdón.
pero estoy perdido. Menos 1 es un mínimo. Menos 1 es un mínimo. X igual a 0 es un máximo y un medio es un mínimo. Ya, ahora sí. Entonces, aquí va a haber un máximo. Un máximo. Y aquí va a haber un mínimo. Entonces, esto va a ser algo así como... y aquí... algo así. Están los dos mínimos y el máximo aquí es un punto simplemente donde la función no existe, sino que es infinita. Pero es un punto donde la derivada no existe, entonces sabemos que es un máximo, entonces sabemos que estos dos se van para el infinito. Esta está un poco complicada. Profe, pero eso, ahí en ese punto, ¿sí hay un máximo o no? Pues eso, digamos, realmente el máximo pues no existe, digamos, el máximo es infinito, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí, que el máximo es infinito. Está difícil. Bueno, aquí tenemos un montón de ejercicios que ustedes pueden comenzar a hacer. Vamos a hacer sencillos para que no haya tanta, para que no se compliquen. Y a ver cuáles hacemos. Entonces voy a hacerles un ejemplo más de los sencillos y luego ustedes los trabajan. A ver cuál hacemos. Por ejemplo, alguno en lo que tengan que hacer. Diga, por ejemplo, este. El 17. X al cuadrado más 3 dividido en X más 1. Entonces, más o menos lo que ustedes deberían hacer es, como esto es una función racional, pues hacer todo lo que hacían antes. Intersección con X, ¿sí? Intersección con X, los puntos donde la parte de arriba es igual a 0. En este caso no hay. Intersección con Y, los puntos donde evaluar f de 0, ¿no? En este caso sería 3. La asíntota horizontal, en este caso, lo que sucede es que el grado del polinomio de arriba es 2 y el de abajo es 1, por lo tanto no hay asíntota horizontal, tienen que recordarlo, ¿no? Asíntota vertical, los puntos donde la parte de abajo es igual a 0, en este caso sí hay, que es x igual a menos 1, ¿no? Porque esta parte sería 0. Y esta en particular tiene asíntota oblicua, ¿no? Porque el grado del de arriba es 1 más que el grado del de abajo. Y para hallar la asíntota oblicua tendría que hacer la división del polinomio, ¿no? Y ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces tendría que hacer la división, tienen que recordarlo, ¿no? En este caso es x, entonces fácil. Es fácil. Ah, no, quedó mal. Entonces x al cuadrado menos x a menos x más 3. Y aquí tocaría entonces menos 1. Y ahora sí. X. Entonces, la asíntota oblicua estaría en x menos 1. Esta sería la asíntota oblicua. Y esto es todo lo que ya sabemos hacer de la unidad 1. Por eso no profundizo mucho ahí. Esto es todo lo que hicimos en la unidad 1. Ahora sí, entonces derivamos para mirar cuáles son los puntos críticos. Entonces derivamos. Derivar el de arriba por el de abajo sin derivar. Por la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. Dividido en el de abajo al cuadrado. Y hallamos los puntos críticos. Igualamos a 0, ¿no? Bueno, primero entendemos que la derivada, aquí ya inmediatamente sabemos que hay un punto crítico en x igual menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada es igual a 0 en x igual menos 1. Entonces tenemos un punto crítico aquí. X igual 1. Listo, tengámoslo ahí presente. Ahora igualemos a 0 y resolvamos.
Entonces, 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado menos 3 es igual a 0. Nos queda x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. X menos 3, perdón, x más 3 por x menos 1 igual a 0. X igual a menos 3, x igual a 1. Y ahí tenemos otros puntos críticos. Nos dio también x igual a menos 1, punto crítico. Bueno, el hecho es que x igual a 1. Ah, no, es que aquí es x igual a menos 1. X igual a menos 1 es un punto crítico donde la derivada no existe porque es donde la parte de abajo es igual a 0. X igual a menos 1. Entonces tenemos x menos 1, x igual a menos 1, la derivada no existe, y x igual a menos 3 y x igual a 1, los puntos donde la derivada es igual a 0. Estos tres son los puntos críticos. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que mirar dónde ocurre los cambios de signo. Entonces podemos utilizar el cementerio o podemos hacerlo también como lo hicimos anteriormente, y es miremos puntos antes y después de estos puntos críticos de la función. Entonces, entendamos que tenemos tres puntos críticos. Menos 3, menos 1 y 1. Entonces, si sin hacer el cementerio queremos entender qué sucede con las derivadas, simplemente tenemos que buscar puntos antes y después del menos 3, antes y después del menos 1 y antes y después del 1 y ver qué pasa con la derivada. Pero ojo, no podemos usar, por ejemplo, para el menos 3, no podemos usar menos 4 y 2, por ejemplo, porque se pasaría todo eso. Tiene que ser algo en la mitad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos mirar qué pasa con f de menos 4. ¿Sí? Aquí podríamos mirar qué pasa con f de, por ejemplo, de menos 2. Y este f de menos 2 estaría antes del menos 1. Tiene que estar antes del menos 1 para poder saberlo. Y aquí podemos usar 0 y aquí 2. ¿Están entendiendo esto que estoy haciendo aquí? Queremos saber si la derivada cambia de signo antes y después de esos puntos críticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar números que estén antes y después de los puntos críticos y ver qué pasa con las derivadas. Pero esos puntos que tenemos que buscar tienen que estar entre los puntos críticos para poder tener siempre una idea de lo que sucede en los intervalos. ¿Es claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Bueno, entonces f de menos 4. Ojo, y aquí tenemos que mirar la derivada, perdón, la derivada. F' de menos 4. Entonces la derivada es esta que está aquí, ¿no? ¿Cuánto da f' de menos 4? Y lo hacen. Con la calculadora, con lo que sea, lo hacen. A ver, esto me va a dar... lo único que me interesa si es positivo o negativo. En este caso va a ser negativo. Ustedes luego lo corroboran. Esto va a negativo. F' menos 2 me da... no, de hecho f' menos 4 es positivo. F' menos 2 es negativo. F' de 0 me da positivo. Y aquí justamente me da negativo también. Entonces aquí ya tenemos que podemos encontrar cuáles son los máximos y los mínimos. Este es máximo, este es máximo porque pasa de más a menos. Y este también es máximo porque pasa de más a menos. Y menos 1 es mínimo porque pasa de menos a más. Entonces, máximo, mínimo, máximo, máximo. ¿Preguntas?
Bueno, y una vez tenemos esto, pues podemos graficar, ¿no? Entonces, ubicamos los cortes con X, no hay con X. Ubicamos la intersección con 0, con Y, que viene siendo en 3. Y, por ejemplo, sabemos que tiene una asíntota oblicua en Y igual a X menos 1. Es decir, asíntota oblicua como por aquí. Una asíntota oblicua. En menos 3 ocurre un máximo, pues veamos cuánto vale la función en menos 3. ¿Cuánto vale la función en los puntos críticos? Menos 3 me da, la función me da menos 9 más 3, 6. 6 dividido en menos 2. Menos 3. Oiga, se me olvidó ahora multiplicar. Menos 3 al cuadrado da 9. 9 más 3, 12. 12 dividido en menos 2 me da menos 6. F de menos 1 da 4 dividido en 0. No existe. No existe. Y F de 1 me da 4 dividido en 2 da 2. Algo así. Menos 1 no existe. Ah, me faltó la asíntota vertical. Yo sí decía, ¿por qué esto no lo puedo hacer? Faltó dibujar la asíntota vertical. Hay una asíntota vertical justamente aquí. En menos 1. ¿Listo? Entonces ahora sí, esto lo que va a pasar es que en menos 3 es como por aquí. Es un máximo, entonces ocurriría algo así. En F1 igual 2 es un mínimo. ¿Sí? Es como por aquí. Entonces lo que tendríamos es algo así. Algo así. Y esa sería la gráfica. Uf. Feo eso. Pero bueno. Eso es lo que hay. Bueno, entonces ahora ustedes van a trabajar estos ejercicios. Vamos a hacer 3 de estos. Vamos a hacer 3 fáciles. Este, por ejemplo. Hagamos este. Bueno, este no. Profe, el 25. Bueno, trabajan el 25. Háganlo y si les queda grande, mañana lo hacemos. El 2, el 25 y hagan el 3. Hagamos 4. Y por ejemplo, el 18. Trabajemos esos 4 en lo que queda de clase a través de WhatsApp. ¿Listo?